Los seres vivos. Este solamente es un pequeño repaso porque ustedes lo vienen viendo desde primaria, ¿ok? Entonces miremos acá. ¿Quiénes son los reinos que forman los seres vivos? Animales, plantas, los protistas, que son organismos unicelulares, los hongos, las bacterias, archaeas, que también es otro tipo de bacteria. Los seres vivos son seres que poseen estructuras complejas, se pueden reproducir, nutrirse, están constituidos por átomos y moléculas que les confieren un sistema de organización. Los niveles de organización abiótico y biótico. Lo abiótico es todo aquello que no posee vida y lo biótico es lo que posee vida. ¿Ok? Entonces miremos nosotros cómo nos venimos formando. Ok, primero tenemos los niveles, el nivel subatómico, el nivel atómico que ya mencionamos, ¿verdad? El átomo. Luego esos átomos se van uniendo juntos y forman un nivel molecular. Luego el nivel molecular, a través de lo que son las proteínas de todas las biomoléculas, se forman y comenzamos a formar lo que es el nivel celular. Las células, varias células se unen y forman un tejido, varios tejidos se unen y se forman un órgano, varios órganos forman un sistema. Recuerden que nosotros tenemos 12 sistemas en el organismo y ya juntos los 12 sistemas forman lo que es el ser vivo, que es el organismo, ¿ok? Luego, a nivel de esta parte de la población tenemos varios organismos de un mismo tipo forman una población. Una comunidad está formada por varios tipos de población. ¿Okay? En este caso les pongo 2 personas y unos perritos. Luego, el nivel ecosistema se refiere a cuando se une la parte biótica y la parte abiótica. Y el nivel biosfera es cuando están formados por una variedad de ecosistemas. Ecosistemas acuáticos, terrestres, naturales, artificiales. ¿Ok? A eso se refiere un nivel de biosfera. Las características de los seres vivos. Los seres vivos tenemos diferentes características. Primero, la adaptación. Nosotros nos adaptamos de acuerdo a las condiciones de nuestro entorno. ¿Okay? Si vivimos en un lugar tropical, nuestro cuerpo está acostumbrado a ese nivel tropical. ¿Okay? O sea, ¿qué sucedería si nos vamos a vivir al polo? Vamos a sufrir muchísimo porque nuestro cuerpo ha evolucionado de acuerdo a las temperaturas en las que estamos desde que existimos. Irritabilidad, nosotros respondemos a diferentes estímulos. Si hay frío, ¿cómo se pone nuestra piel? Erizada. Si hay calor, ¿cómo se pone nuestra piel? Se expanden, ¿verdad? Los vasos, todas las terminaciones que tenemos en nuestra piel para poder liberar el calor que surge en nuestro cuerpo. Crecimiento, pues nosotros sabemos que nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y al final nos vamos a morir. ¿Por qué? Porque nuestro tamaño celular va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta que llegamos a cierta edad que dejamos de crecer, generalmente es antes de los 21 años. La reproducción, nosotros en los organismos vivos, unos nos podemos reproducir sexualmente y otros se reproducen asexualmente. Homeostasis es la capacidad de nosotros mantener nuestra condición interna de temperatura. Algunos podemos regular la temperatura, como los mamíferos, ¿va? Otros no pueden regular su temperatura interna, como los reptiles. Metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que se realizan en el interior del organismo. Al momento que nosotros consumimos alimento, estamos haciendo un metabolismo y estamos haciendo reacciones químicas con esos alimentos que estamos consumiendo. Estructura de organización, pues ya dijimos que nosotros salimos a partir de algo que ya existe, que es la célula. Luego varias células se unen, forman un tejido, varios tejidos un órgano, varios órganos un sistema, varios sistemas un individuo. Factores abióticos, aquellos que no tienen vida, pero que nos mantienen con vida a nosotros. La temperatura, el suelo, el oxígeno, el clima, el agua, los nutrientes, el pH, la luz. Todo eso son factores abióticos. No tienen vida, pero nos mantienen con vida a nosotros. Factores bióticos ahí entramos nosotros también. ¿Por qué? Porque somos seres vivos, tenemos vida. Primero tenemos a los productores o autótrofos. Los productores son aquellos capaces de producir su propio alimento. ¿Quiénes son? Las plantas. Los consumidores son los heterótrofos. Los consumidores son aquellos que no pueden producir su propio alimento. En los consumidores, recuerden que nosotros tenemos consumidores primarios, consumidores secundarios y consumidores terciarios. Descomponedores son aquellos organismos capaces de descomponer aquella materia orgánica que ya dejó de tener vida y que la tenemos que regresar nuevamente al suelo, ¿verdad? Para que pueda ser absorbido ¿por quién? Por los productores.
¿Quiénes van a ser los productores? Las plantas. Entonces, resumiendo, ¿quiénes son los factores bióticos? Los productores, las plantas. Los consumidores son todos los que consumimos otros organismos para poder existir, heterótrofos. Y los descomponedores, los que descomponen la materia orgánica que ya no posee vida. Concepto de vida. ¿Qué es vida? Entonces, si estamos hablando de bióticos, que estamos hablando de seres vivos. Entonces, de acuerdo a lo legal, es un conjunto de funciones biológicas y psicológicas propias de toda persona natural. ¿Okay? De acuerdo a lo religioso, es la unión del cuerpo y el alma. De acuerdo a lo biológico, es la capacidad que poseen los organismos de nacer, crecer, reproducir, evolucionar, de acuerdo a las sucesiones de generaciones y por último morir. Bioelementos. ¿Qué son los bioelementos? Son los elementos químicos que constituyen a los seres vivos. Tenemos primarios, secundarios y oligoelementos. Los primarios son los indispensables, los que tienen en mayor proporción en nuestro cuerpecito. ¿Quiénes son? El carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre, el fósforo. Los secundarios son los que están en menor proporción en nuestra masa del organismo. El calcio, el magnesio, el cloro, el sodio. Oligoelementos son los que tienen en menor cantidad. Pero hay unos que son esenciales y hay otros que no son tan esenciales. ¿Cuáles son los esenciales de estos que tenemos en menor cantidad? Tenemos el manganeso, el hierro, el cobalto, el cobre, el zinc. Acuérdense que del zinc lo utilizamos nosotros para tener muy bien la memoria. Los no esenciales tenemos el boro, el silicio, el vanadio, el litio, el estaño. Entonces, ¿cuáles son los bioelementos? Primarios, secundarios y oligoelementos. Biomoléculas. Son compuestos químicos de la materia viva. Nosotros tenemos diferentes tipos de biomoléculas. Tenemos inorgánicas y tenemos orgánicas. Esto lo consumimos diariamente nosotros. En las inorgánicas, ¿cuáles consumimos diariamente? El agua, el dióxido de carbono, nosotros todos los días estamos expuestos, el oxígeno, el nitrógeno y las sales minerales como la sal que consumimos. Las orgánicas tenemos carbohidratos, proteínas, lípidos o grasas, ácidos nucleicos. ¿Cuál es la función de los carbohidratos? Nos da energía, es estructural y es una reserva. Las proteínas son reguladoras, defensivas, transporte, enzimática, estructural. Los lípidos también son energéticos, es estructural y termorreguladora. ¿Okay? Los ácidos nucleicos son los que nos permiten transmitir las características hereditarias de una generación a la otra. Ok, miremos de qué alimentos las consumimos. Carbohidratos, hojuelas de maíz, arroz, pan, pasta, papa, garbanzo, lenteja, frijoles, guisantes, soya cocida. Ok, miren qué montón tenemos. En las proteínas pues tenemos todas las carnes, pollo, res, cerdo, pescado, también del yogur, también tenemos de las nuez, avellana, cacahuate, almendra, jonjolí. Las grasas tenemos vegetales y tenemos animales. De las animales, pues todas las carnes y también los derivados de la leche. ¿Okay? Y de las vegetales, si ustedes se fijan, ahora encontramos una gran diversidad de venta de aceites para cocinar en el mercado. Fácilmente las consumimos. Hallamos de palma, hallamos de maíz, hallamos de oliva. ¿Cuál otra vez hemos visto? De girasol. ¿Ok? En los ácidos nucleicos, todos nosotros los consumimos de todos los grupos. Pero cuando consumimos demasiado de alguno de ellos, se puede convertir en ácido úrico y es cuando la persona empieza con dolor en las articulaciones. ¿Okay? Entonces, es cierto que todos los alimentos tienen alguna vitamina, alguna biomolécula, pero cuando nos pasamos de la proporción también ocasionan daños a nuestra salud. Miremos la célula. La célula está formada por tres partes principales: el núcleo, membrana nuclear y el citoplasma. Dentro del citoplasma nosotros tenemos una diversidad de organelos. El núcleo es el que está, en ella está presente el ADN que vamos a heredarle a nuestros progenitores, a nuestras generaciones que están atrás de nosotros, que están después de nosotros. Ok, membrana celular, pues es la que delimita la zona entre una célula y la otra. Es donde realmente se pasa, ¿verdad?
Los lípidos, las proteínas, los glúcidos, todo se pasa de una membrana a la otra membrana. El citoplasma, pues, ¿dónde están todos los organelos? Realmente ahí es donde se lleva a cabo toda la actividad celular de cada uno de los organelos. Retículo endoplasmático almacena y transporta las proteínas y los lípidos. Los lípidos, recuerden que son las grasas. Mitocondrias son las encargadas de generar la energía, que esa es la que se dañan los chicos cuando son drogadictos. ¿Okay? Centríolos son los que están encargados de la división celular, como por ejemplo cuando tú te cortas. ¿Ok? ¿Quiénes son los encargados entonces de empezar a generar tejido y poder cerrarte la herida? Son los centríolos que están presentes en la célula. Lisosomas son los que están encargados de la parte digestiva de la célula. El aparato de Golgi modifica y transporta lípidos y proteínas. Los ribosomas fabrican la proteína a partir de la información genética del núcleo. Entonces vean, ¿cuáles son las partes principales de la célula? Núcleo, membrana celular y citoplasma. ¿Cuáles son los organelos que están dentro del citoplasma? Retículo endoplasmático, mitocondrias, centríolos, lisosomas, ribosomas y aparato de Golgi. ¿Cuáles son las diferencias? La célula animal no posee pared celular, por esa razón nosotros podemos movernos, podemos caminar. La vegetal posee, por lo tanto ella no puede hacer eso. Pues el animal posee pequeñas y pocas vacuolas. Nosotros tenemos en mayor cantidad carbono, y mientras que la parte vegetal tiene grandes, sus vacuolas son grandes porque tienen una gran cantidad de agua. El animal, nosotros no poseemos cloroplastos, nuestras células no tienen color. La vegetal sí tiene color y por eso miramos la diversidad de colores bellos en las plantas. El animal, su forma es irregular porque va a depender de acuerdo a la función que va a desarrollar esa célula. La vegetal no, su forma realmente es regular. Ok, ¿qué semejanzas tienen? Pues ambas tienen membrana plasmática, ambas tienen núcleo y en el núcleo está el material hereditario, el ADN. Y ambas células son de carácter especializado. ¿Por qué? Porque cumplen un proceso vital en cada uno de los seres vivos. Reino vegetal. ¿Qué características tiene? Pues son células, poseen pared celular, ya sabemos que son autótrofos porque pueden producir su propio alimento. Tienen dos tipos de reproducción, unas son asexuales y otras sexuales. Las plantas con flores son sexuales, la mayoría son terrestres y responden a estímulos. Tipos de plantas. Plantas no vasculares y plantas vasculares. Las plantas no vasculares, pues la palabra lo dice, no tienen vasos. ¿Ok? Es decir, xilemas y floemas, no tienen vasos conductores. Un ejemplo de ellos son las briofitas y las talofitas. Las briofitas son las que más fácil ustedes conocen, que es el musgo ese que compramos para hacer el nacimiento en Navidad. Las plantas vasculares, la palabra lo dice, poseen vasos de conducción, es decir, poseen xilemas y floemas. Tenemos las pteridofitas, ¿verdad? Que son los helechos, y las espermatofitas, que son todas las plantas que tienen fruto. Y las gimnospermas, por ejemplo, los pinos. ¿Qué características de los animales? Los animales tienen diferentes características. La primera es que tienen una organización celular, es decir, todos poseemos células eucarióticas, completitas. Tejidos diferenciados, es decir, cada una de las células se han unido con tejidos y estos tejidos forman un órgano que es bien diferenciado de uno a otro. Nosotros poseemos movimiento porque podemos movernos, podemos desplazarnos. La simetría de nosotros es radial o bilateral, ¿verdad? Bilateral es cuando nosotros tenemos dos lados iguales y radial como la medusa que es redondita. Entonces, nosotros si nos parten por la mitad, en la parte externa tenemos de un lado una oreja, del otro lado la otra oreja. De un lado tenemos un ojito, al otro lado un ojito. Tenemos una mano al otro lado. Una pierna de un lado, otra pierna del otro. A eso se refiere la simetría, que tenemos una simetría bilateral. Nutrición, pues nosotros somos organismos heterótrofos porque nos alimentamos de otros organismos, no producimos nuestro alimento. La reproducción, pues nosotros, los humanos al menos tenemos reproducción sexual, dependemos de los gametos, ¿ok? Es decir, recuerden que los gametos es el óvulo y el espermatozoide. Y otros, pues se reproducen asexualmente. La taxonomía. Mire, la taxonomía es la ciencia que
nos señala la clasificación en sí de cada organismo vivo, ya sea vegetal o sea animal. Nosotros tenemos dos científicos, Aristóteles, que fue el primero en clasificar los seres vivos en animales y vegetales, y Carlos Linneo, que era el padre de la ecología. Él fue el que estableció la taxonomía moderna que hoy todavía lo utilizamos, la categoría taxonómica. Entonces, miren, en el dominio está dividido en tres partes: Archaea, bacteria y eucaria. Las archaeas son microorganismos unicelulares procarióticas. Las bacterias son microorganismos también unicelulares pero eucarióticas. La eucaria son los que están formados por los demás reinos. Eucaria está formada por reino protista, animal, vegetal y fungi. Esos son los 4 reinos que tiene el dominio eucaria. Es decir, nosotros pertenecemos al dominio eucaria porque pertenecemos al reino animal. El filodivisión agrupa a los seres vivos por sus sistemas de organización. ¿Okay? Nosotros, en clase, agrupa a los seres vivos por semejanzas mayores. Orden agrupa a los organismos vivos por sus características comunes dentro de una clase. La familia agrupa a los organismos vivos con características comunes dentro de un orden. El género agrupa a las especies relacionadas entre sí por medio de la evolución. Y la especie es en sí el organismo, el único organismo. Se refiere a un grupo de organismos con las mismas características y permite descendencia fértil entre ellos. Entonces, si yo les pregunto cuáles son las categorías taxonómicas, sería dominio, reino, división, clase, orden, familia, género y especie. Miren lo que me tienen que hacer. En el primer cuadrito, aquí donde está este verde, usted va a escribir dominio, después a la par reino, división o filo, clase, luego sería orden, luego familia, género y especie. Así se lo estoy colocando en la parte de arriba, ¿ok? Luego, en la parte de abajo, abajo de dominio, como es del ser humano el que vamos a llenar, entonces aquí sería eucaria. ¿Por qué? ¿Con qué documento lo vamos a ir llenando cada uno de estos? Con el siguiente. Miren, aquí está, miren. Entonces, en el primer cuadrito va a escribir dominio. Abajo de dominio va a escribir eucaria. Y abajo de eucaria usted le va a escribir el por qué. Sería porque somos eucarióticos. Ok. Luego, así va a ir llenando cada uno de ellos. ¿Ok? Miremos con los invertebrados. Los invertebrados son animales que no poseen columna vertebral. Es decir, no poseen un esqueleto interno articulado. Constituyen un grupo muy variado, son bastante numerosos. De todo lo del reino animal, el 95% son invertebrados. Apenas un 5% son vertebrados. Entonces vean ustedes que es una gran cantidad de organismos. Tenemos el primero. Tenemos el filo de las poríferas. Las poríferas son las esponjas. Hay una diversidad de colores. Luego tenemos las nidarias. Las nidarias son la medusa, el coral, la anémona. Ahorita que van a salir de vacaciones, ustedes van a encontrar bastantes medusas a la orilla de la playa, porque es el tiempo, cuando empiezan las lluvias, ellas buscan la orilla de la playa. El platelminto son gusanos planos que viven como parásitos en animales incluyendo el hombre, ocasionándoles enfermedades. Los platelmintos tenemos la lombriz intestinal, el gusano, tenemos la planaria, tenemos la duela, esos son platelmintos. Los anélidos son gusanos también, pero son gusanos segmentados. Un ejemplo de ellos es la lombriz de tierra, la sanguijuela, la nereis. Los equinodermos son organismos, por ejemplo, la estrella de mar, el galleta de mar, el lirio de mar, ¿verdad? Esos son los equinodermos. Nemátodos. Nemátodos son gusanos redondos, ¿ya? Son cilíndricos o redondos. Viven como parásitos también en el ser humano. Un ejemplo clásico de eso que provoca mucho daño es la triquinosis. Ejemplo de esos tenemos la lombriz intestinal, el gusano látigo. Eso provoca mucho daño en nuestro cuerpo. Dentro de los moluscos tenemos el caracol, el pulpo, la almeja. Dentro de los artrópodos tenemos una diversidad de subdivisión. Tenemos los insectos, tenemos los crustáceos, tenemos los miriápodos.
hay una gran diversidad. ¿Ok? Vertebrados. Los vertebrados, como la palabra lo dice, tienen ciertas características específicas. ¿Cuáles van a ser? Bueno, la palabra lo dice, tienen vértebras. ¿Qué más? El cuerpo está dividido en cabeza, tronco y extremidades. El sexo está muy bien diferenciado. ¿Ok? Muy bien diferenciado. Está el sexo femenino y el sexo masculino. La piel puede estar desnuda o puede estar cubierta de pelos, plumas o escamas, ¿verdad? Porque recuerden que dentro de los mamíferos también hay mamíferos que viven en el agua. Y tienen órganos de los sentidos y tienen un sistema nervioso muy desarrollado, ¿verdad? Entonces, apenas representamos el 5% de lo que es el reino animal.